La presentación es, como son cortas, 20 minutos, voy a tratar de ajustarme. La mía va a ser como una de esas promociones de ventas que salen geniales, pero sale con un poco de asteriscos abajo sobre el precio. Entonces, el primer asterisco es que Gabriela me va a matar porque no fui tan juicioso como Nadia de organizar la presentación como lo estaban pidiendo. Ese es el primer asterisco. El segundo asterisco es que no van a ver un enfoque de cadena, van a ver un trabajo sobre la producción, que es algo de lo que estamos hablando ahorita, que se enfoca mucho en producción y no en cadena, pero pensando en que seguramente si resolvemos muchos de los problemas de la producción en cambio climático, en gran parte, no en todo, pero en gran parte estamos resolviendo el problema de cambio climático en la cadena. Y el tercero asterisco es que esas hojas que tienen ahí van a quedar vacías. Vacías no, perdón, van a quedar llenas de preguntas. Pero yo lo que aspiro un poco es que de pronto en el espacio de las preguntas pueda contestar algunas de esas preguntas que tienen ahí. ¿Por qué lo hago? Porque quiero concentrarme en gastar el tiempo en mostrarles una experiencia de adaptación en zonas productoras, en las principales zonas de productoras de Colombia, de varios cultivos. O sea, estamos hablando de una adaptación a gran escala, no estamos hablando de pilotos ni ensayitos, estamos hablando de zonas grandes, comerciales, de adaptación en las principales regiones del país. Y lo otro es que pues la mayoría de ejemplos que van a ver ahí es arroz, pero quise meterle algunas cositas de otros cultivos para contarles que no solo es arroz, o sea, principalmente es arroz, maíz, frijol, pero también hay cosas en caña, ganadería, cosas en otros cultivos y les voy a mostrar algunos ejemplitos. Bueno, entonces, empecemos con la presentación. Antes de iniciar, yo quiero pues contarles que nosotros como CIAT nos gastamos 3 años, 2010, 2011 y 2012, haciendo análisis de vulnerabilidad, impactos de cambio climático en la agricultura colombiana. Hicimos muchísimo análisis, van a encontrar documentos de impactos de cambio climático en muchos cultivos, en las principales, regiones productoras de Colombia, a diferentes escalas. O sea, llegamos a análisis de impacto a escala, a resolución de 1 kilómetro cuadrado, eso quiere decir píxeles de 100 hectáreas. O sea, es bastante, detalle en los temas de análisis de impactos de cambio climático. Y lo hacíamos a diferentes escalas de tiempo, 2030, 2040, 2050, hasta 2100. El problema que siempre encontramos que era que nos íbamos a hacer las presentaciones al ministerio, al DNP, que es una institución de política a nivel de Colombia, y siempre terminaban aplaudiendo, maravilloso. Solo una pregunta, ¿qué tiene para el problema que tenemos ahorita de variabilidad climática? ¿Qué tiene para ahora? Entonces nos quedamos siempre como… O sea, el problema de cambio climático es muy importante, pero ahora todo el mundo está preocupado por el tema de lo que viven los productores ahora con todo este fenómeno de variabilidad climática, con todos estos cambios en el clima que ellos no logran descifrar. Entonces, mucho de este trabajo se concentró en los problemas que tiene la gente ahora, pensando en que en la medida que estemos bien preparados ante el tema de variabilidad climática, vamos a estar bien preparados al tema de cambio climático. El siguiente, este trabajo fue un trabajo con el Ministerio de Agricultura y con los gremios. En Colombia, los gremios, los 2 principales gremios que trabajamos, con los otros hicimos cosas, pero con estos 2 gremios hicimos, el paquete, casi completo. Fue el gremio de arroz, que se llama Fede Arroz el gremio, son 550.000 hectáreas de arroz y son 15.000 productores. O sea que acá estamos hablando de un gremio de productores con buenas extensiones de arroz, con buena capacidad en su bolsillo, que están bien organizados y tienen, un sistema más o menos, o sea, no tan fuerte como los cafeteros, pero un sistema intermedio de organización consolidado. Y el otro gremio se llama FENALCE, que agrupa a los productores de maíz, de frijol, de soya,
Bueno, trigo, cebada es como un decir porque eso realmente es muy poco lo que hay, pero principalmente, digamos, maíz, frijol y soya. Ese gremio es un gremio que representa, digamos, 600.000 hectáreas en maíz, 250.000 hectáreas en frijol y agrupa 300.000 productores. O sea que acá estamos hablando ya de productores con menos áreas, con menos capacidad, digamos, en el bolsillo, y su organización gremial no es tan fuerte, digamos que puede estar en un nivel bajo porque no es tan fuerte como los arroceros y está muy lejos de ser como los cafeteros en Colombia. Bueno, siguiente. Ahí nos enfocamos con el ministerio en 3 cosas. Queríamos lograr 3 cosas. Primero, ¿cómo evitamos pérdidas en el sector agropecuario por variabilidad climática? Segundo, ¿cómo aumentar competitividad aprovechando el clima y cerrando brechas productivas? Y tercero, ¿cómo empezar a trabajar sistemas de producción que tengan baja huella hídrica y baja huella de carbono? Esos fueron los 3 puntos que nos concentramos con los gremios. Entonces, ¿qué hicimos en todas estas regiones, las más importantes productoras de arroz, de maíz y frijol en el país, en todas las regiones? O sea, no digo que cubrimos el 100% de las áreas, no, porque nos concentramos en las áreas donde se concentraba la mayor cantidad de productores y la mayor área de producción. Lo primero que hicimos fue tratar de estudiar el clima, o sea, cómo eran esos climas locales, cómo se comportan esos climas locales, pero cómo se comportan con respecto también a la fenología de los cultivos, que eso es supremamente importante. Hay que entender que los cultivos tienen unos requerimientos de clima en función de las etapas del cultivo. Entonces nos dedicamos a estudiar esa parte. Siguiente. Lo segundo es entender las variedades comerciales, las líneas promisorias, las que van a salir, cómo se comportan frente a las condiciones climáticas. Entonces, en este cuadro simplemente les quiero mostrar que hay líneas que funcionan muy bien cuando hay altos niveles de precipitación y bajas temperaturas. Pero hay otras líneas que funcionan muy bien con altas temperaturas y niveles medios de precipitación. O sea, lo que les quiero decir es que algo que ni siquiera se tenía todavía es que ni siquiera entendíamos cómo las variedades y las líneas se ajustaban o qué condiciones exactas de clima requerían. O sea, me refiero al tema de precipitación, me refiero al tema de temperaturas máximas, mínimas, radiación, pero pensando en cada una de las etapas fenológicas del cultivo. O sea, entonces un ejercicio grande que hicimos fue evaluar todas esas líneas y variedades que habían para saber cuáles son sus condiciones óptimas de producción y las condiciones que no las favorecen. Siguiente. Entonces, ¿qué encontramos? Un ejemplo como este. Esto es una localidad y ustedes lo que ven acá es una misma variedad de arroz. Y lo que ven es que esa variedad responde muy bien a ciertas condiciones de clima, pero no responde también a otras condiciones de clima. Entonces, cuando uno hablaba con los productores en esa región y les decía, bueno, ¿con qué criterio deciden ustedes qué variedad sembrar? La respuesta de los productores era, vea, si a mí me fue bien el semestre pasado, con esa variedad vuelvo y siembro la misma variedad. Si a mí me fue mal, yo veo a quién le fue bien y siembro esa variedad. Que para nosotros era la fórmula perdedora 100%, porque el problema es que el clima no se repite, el clima cambia. Y precisamente una de las cosas que queríamos con esto era poderle decir a cada productor qué variedades o para cada variedad qué condiciones clima son las que le favorecen. Ahora la otra partecita que necesitábamos también decirle era, bueno, y el clima que viene para ese semestre, ¿cómo va a ser? Para que pudieran hacer combinación de las dos cosas. Siguiente. Bueno, todas esas cosas que se miden dentro de las evaluaciones de desempeño de las variedades, pues varios criterios que son importantes en el arroz. Siguiente. Lo otro es también un poco entender en cada una de esas localidades y cada una de esas variedades cómo es la respuesta ante diferentes fenómenos climáticos. Cómo responden ante una condición normal, cómo responden ante una condición el niño y cómo responden ante una condición la niña. Pero también cómo responden cuando se siembran en diferentes épocas.
Toda esa información es necesaria para poder entender muy bien en cada localidad cómo son las condiciones climáticas y cómo cada una de esas variedades y líneas responde ante cada condición climática particular. Siguiente. Lo otro, entonces digamos que en ese principio, en esa parte digamos inicial, básicamente lo que dejamos para cada localidad fue esas semillas etiquetadas, diciéndole cada semilla cuáles son las condiciones de temperatura máxima, mínima, radiación, precipitación que las favorece y qué condiciones no las favorecen. Lo otro es que normalmente el ciclo de mejoramiento, en el caso del arroz, nos tarda 8 años, más o menos es lo que nos tarda con este ciclo de mejoramiento. Lo que logramos con toda esa generación de información por localidad y con los mejoradores fue reducir ese ciclo. Siguiente, lo redujimos a 4 años, o sea que ya podemos sacar variedades de arroz tolerantes o resistentes a una condición climática particular en 4 años, cuando antes lo hacíamos en 8. ¿Por qué? Porque cuando lo hacíamos en 8 no teníamos información ni del clima, ni la información de cómo era el comportamiento, ni de las líneas, ni de los parentales que teníamos. Ahora con esta información podemos sacarlas en menos tiempo. Y yo quiero hacer una cuñita acá que siempre lo decimos. CIAD y lo mismo CIP y todos los centros de investigación del CIGIAR, una de las fortalezas que ha tenido desde hace mucho tiempo es el mejoramiento genético. Nosotros desde el CIAD el mensaje que siempre hemos dado y que lo estamos diciendo es que nos preocupa que los productores están demasiado, digamos, centrando demasiado la esperanza de mejoramiento genético. Siempre que uno va a hablar con el tema de cambio climático con los productores, siempre, bueno, esperemos a ver la variedad que nos va a resolver el problema. Yo creo que eso es un error. O sea, nosotros hacemos mejoramiento genético, creemos que es parte de un paquete de medidas, pero no podemos concentrar tanto, digamos, la esperanza en eso. Yo les pongo un ejemplo. ¿Quién sabe acá cuánto se demora sacar una variedad mejorada de café o de caña de azúcar? Se demora entre 20 o 30 años. Entonces pensemos ahora que queremos sacar una variedad resistente a más 1 grado centígrado. Nos vamos a demorar 30 años para sacar esa variedad de café. Si estamos empezando ahora, esa variedad va a estar por allá para 2050, ¿cierto? De acá a 2050, ¿qué va a pasar? Primera pregunta. Segunda pregunta. Cuando saquemos esa variedad en 2050, esa variedad va a servir para 5 años, porque en 5 años el clima va a ser totalmente diferente. Recuerde que estamos ante un cambio progresivo del clima. No es un cambio de un salto de acá a acá, no, es un cambio progresivo. Entonces, es un llamado de atención por el tema de mejoramiento genético que creemos que se está haciendo demasiado énfasis por los productores en eso. Siguiente. Lo otro es el tema de agricultura específica por sitio. Aplicamos este enfoque, sobre todo pensando en pequeños productores. Y básicamente lo que logramos ahí, esto es un ejemplo para arroz, pero es poder, digamos, determinar en cada uno de los sitios cuáles son los factores que están limitando la producción. ¿Y por qué es importante esto? Por 2 cosas. Porque cuando se saca un paquete tecnológico para un cultivo, generalmente se hace por megaambientes. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente decimos, vea, para la región centro del país, este es el paquete tecnológico. Pero cuando uno entra a mirar esa región centro del país, hay una diversidad de cosas ahí. Entonces, posiblemente los factores que limiten la producción hacen que ese paquete tecnológico haya que adaptarlo para cada uno de los productores. Es lo primero. Y segundo, es que también, digamos, a veces nos vamos al otro extremo, que es confiar que el productor, porque lleva muchos años ahí en una zona, conoce muy bien las circunstancias. Y eso no es de todo cierto, porque es que los factores que afectan la producción son muchos y de muchas condiciones. O sea, si nos vamos a ver, por ejemplo, temperatura. ¿Temperatura cuándo? ¿Cuando se sembró? ¿Cuando está creciendo? ¿Cuando floreció? ¿Cuando están llenados? La humedad relativa, las precipitaciones, las condiciones del suelo. O sea, son demasiadas variables como para que el productor realmente tenga una capacidad para entender cada factor cuánto está aportando a la producción. Es lo que de pronto un año aplicó un fertilizante y me fue bien, ese fertilizante es el que me funciona mejor. ¿Sí me entiende? Tiene algunas observaciones que toma de lo que hace, pero no creo que sea capaz de llegar a
desglosar cada factor de la producción, cuánto está implicando sobre el rendimiento de un cultivo. Entonces, precisamente lo que hacemos con esto es no coger información de experimentos, es coger información de productores, de lo que se está dando en el día a día durante muchos años, lote por lote, finca por finca, cruzando información de clima, de suelos, de manejo, de variedades, y a partir de toda esa información decir cuáles son los factores que están limitando la producción en una zona, en una finca o hasta en un lote específico de un productor, para que él sepa realmente dónde tiene que concentrar sus esfuerzos si quiere mejorar la producción. Y un ejemplo que les quiero mostrar es, por ejemplo, este ejercicio. Esta es la plataforma mediante la cual los productores y algunos de los técnicos y algunos productores que tienen, digamos, esa capacidad de tener celular con bases de datos, meten la información y los registros de sus fincas. Y lo que hace, digamos, la plataforma es recoger esta información que se analiza y nos va dando información de los factores, cómo cada factor limita la producción. ¿Factor como cuál? Pues, por ejemplo, fertilización, la época de siembra, la variedad que se usa. O sea, analiza todos los componentes, el clima, y nos da cosas como estas. Por ejemplo, esto es un ejercicio para un cultivo, creo que esto es fertilización en frijol, y lo que nos está diciendo esto acá es realmente hasta dónde ese cultivo responde a fertilización. Porque de acá en adelante todo lo que se aplique realmente no funciona. Lo otro que nos dice es que cuando vienen, cambian, digamos, el clima, cuando hay épocas, por ejemplo, más secas, la composición del fertilizante tiene que cambiar también. Por ejemplo, en arroz, si se viene una época más seca, la dosis de fertilización nitrogenada tiene que bajar casi hasta la mitad, lo que nos dice esa plataforma, porque no está respondiendo el arroz a la fertilización nitrogenada, pero responde mucho mejor a la fertilización potásica. Entonces hay que aumentar la dosis de potasio y bajar la dosis de nitrógeno. Ese es el tipo de información que nos da, no con experimentos, con información de registros en campos de los mismos productores. Esto es lo que está sucediendo en campo. Y lo otro que quiero aprovechar acá, que es muy importante, es mire quién hizo este análisis, que es el enfoque que le quiso dar el ministerio a esto. El ministerio se enfocó a que se hiciera todo esto, pero que se fortaleciera la capacidad en los gremios para que ellos hicieran todo este trabajo. Entonces son los mismos gremios, los mismos técnicos de los gremios que están haciendo todo este análisis ellos mismos y lo están aplicando ya en sus territorios. Pronósticos agroclimáticos. Entonces estamos haciendo, trabajando pronóstico agroclimático en diferentes localidades del país, en diferentes cultivos. Les voy a mostrar un ejemplo de qué es un pronóstico agroclimático. Es diferente, o sea, la predicción de clima es diferente al tema de pronóstico de tiempo. Pronóstico de tiempo es lo que conocemos, que si hoy va a llover, no va a llover, que si mañana llueve, no llueve. La predicción de clima es tratar de entender cómo se va a comportar el clima en los próximos 6 meses, cómo va a ser el clima en los próximos 6 meses, cómo va a ser la precipitación, cómo va a ser la temperatura, cómo va a ser la radiación. Y básicamente lo que hacemos es pararnos todos los meses a tratar de predecir el clima en los próximos 6 meses. ¿Para qué? Para que le dé información a los productores de qué condiciones climáticas va a tener para que tomen medidas con respecto a esa predicción climática. Esto es un ejercicio, por ejemplo, para caña de azúcar. Caña de azúcar, la producción de caña de azúcar se concentra en el país en una región muy pequeña, son 210.000 hectáreas, que es esta zona de acá básicamente. Y para esas 210.000 hectáreas, que es en un territorio plano, encontramos 7 microclimas diferentes y hicimos predicción climática para esos 7 microclimas diferentes. ¿Cómo es la predicción de clima? Entonces, si ustedes ven acá, estas barras como rayadas, es como el promedio de la condición del clima que se va a dar. En este caso es precipitación, pero se hace para 5 variables. Un promedio que nunca ocurre, de hecho. Eso es súper raro, pero ese es el promedio como para tener un referente. Las 2 rayas que ven acá, lo que ven es la predicción de clima. O sea, nosotros nos paramos en julio del año pasado
para cada una de estas zonas y dijimos, bueno, en agosto va a llover esta cantidad, entre esta y esta. En septiembre esta. Y así sucesivamente. Decíamos cuánto iba a llover. El punto rojo es efectivamente lo que llovió. En ese momento estábamos trabajando unos modelos que llaman modelos estadísticos, que se basan en lo que ha pasado con el clima pasado. Pero ¿qué es lo que encontramos en estos casos? Cosas como estas. En medio de un fenómeno del Niño, en un mes, llovió más de lo normal, cuando en Colombia, o sea, no estoy hablando, recuerden que en otros países es diferente, pero en Colombia un fenómeno del Niño, generalmente las precipitaciones o históricamente las precipitaciones siempre son menores o por debajo de lo normal, pero nos dio un valor por encima de lo normal. Y lo que estamos trabajando ahorita son modelos dinámicos que nos ayudan en cada localidad a entender cuáles son los forzantes del clima en esa localidad que nos ayuden a interpretar este tipo de cosas, estas cosas extrañas en el clima que a veces suceden. Bueno, siguiente. Lo otro es con esa información que hacemos. Ya si me paro al día de hoy y digo, bueno, estamos a 29 de noviembre y ya tengo información por lo menos de cómo va a ser la predicción de clima diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, hasta mayo del próximo año. Entonces, yo tengo que mirar es qué manejo puedo hacer en función de ese clima. Entonces, nosotros usamos unos modelos de cultivo que nos ayudan a entender cómo cada cultivo y cada variedad se van a comportar frente a ese clima particular. Entonces, por ejemplo, nos paramos antes de las fechas de siembra. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa si siembro el 1 de octubre? ¿O qué pasa si siembro el 8 de octubre? ¿O qué pasa si siembro el 15? Y así sucesivamente. ¿Y qué pasa si siembro esta variedad? ¿Y qué pasa si siembro esta otra variedad? Entonces, lo que queremos con esto es darle información a los productores para que entiendan, frente a esa oferta ambiental que viene, cuál es la mejor época para sembrar y cuál es la mejor variedad que va a atender estas condiciones. Siguiente. Tenemos también una cosa que llamamos los boletines agroclimáticos. Este es boletín agroclimático nacional. Si ustedes ven, hay 27 instituciones participando de la creación de este boletín. Sale mensual. A principios de cada mes sale el boletín, donde sale con la información de predicción de clima y sale con las recomendaciones para los productores, hay cerca de 25 renglones ahí, y por región. Y tenemos una página web donde, o sea, el que no se quiera leer las 30 páginas del boletín, simplemente dice, me interesa este cultivo en esta región, y salen las recomendaciones para ese cultivo y para esa región. Si ustedes ven, este es el de noviembre, y la próxima semana sale el de diciembre. Siguiente. Y ya esta es la última. No es la última, pero lo otro que estamos trabajando es el tema de huellas hídricas y huellas de carbono. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a medir huellas hídricas y huellas de carbono. ¿En qué? Primero, en las tecnologías, en los cultivos, en las tecnologías, digamos que más se usaban en cada región a nivel de producción comercial. Y empezamos a buscar dentro de la misma región qué tecnologías alternativas habían que usaran menos agua o generaran menos emisiones, pero que estuvieran ya montadas e implementadas desde varios años en una finca comercial. O sea, no nos fuimos a experimentar ni cosas no validadas, sino cosas ya montadas y funcionando. Y empezamos a hacer comparaciones de huellas hídricas y huellas de carbono para la tecnología, digamos, más usada o convencional que la gente estuviera usando versus una tecnología que un productor estuviera ya implementando hace varios años y mostrarles las diferencias en términos de uso del agua, en términos de producción y en términos de costos y beneficios. Lo mismo siguiente, lo mismo para el siguiente, lo mismo para el tema de la huella de carbono. Y lo otro que es muy importante es que esto todo se hizo con mediciones, no estimaciones, o sea, se hicieron mediciones en campo. Y esta sí es la última diapositiva, básicamente como un resumen de lo que hemos logrado en estos 3 años de trabajo con el ministerio. Pues en arroz, básicamente, se han evaluado
210 materiales ante eventos extremos. Ya tenemos 2 variedades en el mercado, 10 líneas promisorias de maíz con resistencia a plagas y enfermedades, que es uno de los problemas que se agrava con el tema de cambio climático. Tenemos pronósticos agroclimáticos para 14 zonas, las principales 14 zonas productoras de Colombia. Tenemos el Boletín Agroclimático Nacional, que era el que les mostraba, que está para 40 renglones productivos. Tenemos huella hídrica para 8 tecnologías en 5 cultivos y medición de huella de carbono para 15 tecnologías, 8 cultivos. Tenemos 4 líneas tolerantes a sequía en frijol y 20 promisorias resistentes a sequía en frijol también. Tenemos mesas técnicas agroclimáticas. ¿Qué es esto? Es que cada mes, cuando salen todos los pronósticos agroclimáticos, nos reunimos en 5 departamentos, tenemos reuniones donde congregamos a los actores que están involucrados ahí. Entonces, asistentes técnicos, productores, instituciones públicas, de pronto organismos que trabajan ahí con el tema de asistencia técnica, y discutimos los pronósticos agroclimáticos y las recomendaciones y tratamos de difundir a través de ello el tema de los boletines. Tenemos las plataformas de agricultura específica por sitio, la tenemos ya montada en arroz, maíz, está para frijol, maíz y frijol trabajan en la misma plataforma, la tenemos para frutales y la tenemos montada para una región que es en el eje cafetero, pero es una región específica donde está montada. Y lo último es que, como les decía ahorita, que mucho con el tema de agricultura familiar, el problema es que como no tienen, digamos, organización, entonces estamos trabajando con ellos, algo que llamamos TESAC, que es básicamente, es lo mismo de agricultura climáticamente inteligente, pero los llamamos TESAC, que es como un territorio sostenibles adaptados al clima, donde cogemos una región y trabajamos con los pequeños productores, tratando de hacer investigación participativa con ellos para adaptarse al tema de cambio climático. Digamos, eso es un barrido grande de lo que estamos haciendo para que ustedes tengan una idea de cómo estamos enfrentando el tema de cambio climático en Colombia y cómo estamos haciendo el proceso de adaptación. Muchas gracias.